Buenos días, compañeros. Hoy voy a continuar un poquito con bloqueos en cuello. Vamos a ver el abordaje interescalénico y supraclavicular para el bloqueo de plexo braquial. Abordando un poquito de historia, tenemos que en 1780 el científico Luigi Galvani, durante una tormenta eléctrica, fue el primero que aplicó estímulos eléctricos sobre los músculos los músculos de una rana, y así obtuvo una respuesta muscular contráctil, que se puede decir que con eso se inició la anestesia regional o para saber la contracción de los músculos. Después, el científico Pertes utilizó por primera vez una estimulación de los nervios periféricos en 1912, y un año después, este científico que no sé cómo pronunciar, realizó el primer bloqueo supraclavicular en 1913, y utilizó para asegurarse agujas aisladas con laca. Y ya en 1962 se realizó con un nuevo aparato, con agujas aislantes con pintura plástica, que fue, como quien dice, el primer neuroestimulador. Para hablar de estos bloqueos, primero voy a explicar un poquito de anatomía sobre el plexo braquial. Tenemos que este plexo nos va a inervar el hombro, la axila y el miembro superior completo. Se va a originar a partir de las raíces anteriores de los nervios espinales de C5 hasta C8 y T1, y algunas variaciones anatómicas también tienen raíces de C4 y de T2. Cada una de estas raíces se origina posterior a la arteria vertebral y transcurre a lo largo de la apófisis transversa de cada una de las vértebras hacia la primer costilla. Esto va a hacer que se unan unas con otras y van a formar un tronco. Los troncos que se forman, que van a ser tres, van a pasar por encima de la primera costilla a través de los dos músculos, de los dos músculos escalenos, del anterior y del medio, y van a estar asociados a la arteria subclavia. Aquí en esta imagen se ve cómo pasan entre los dos músculos, no sé si lo alcanzan a notar. Aquí está el escaleno anterior y aquí el escaleno medio, y cómo transcurren los troncos por aquí, por esta parte, junto a la arteria subclavia. Esto va a ser importante porque ya después, cuando veamos el bloqueo interescalénico, vamos a ver que esta es la zona en donde vamos a bloquear nosotros. Después de la clavícula, sobre la primera costilla, se van a formar tres cordones. Cada uno de estos va a descender hacia la axila y va a formar un ramo mayor y varios menores para formar los nervios del miembro superior. Aquí tengo una imagen en la que se explica un poquito más. Como vemos, en esta imagen se ve, si por algo tuviese variaciones en la anatomía, de que también subieran las raíces de C4 o de T12. Y ya tenemos que se forman principalmente de C5 a T1, cómo van saliendo cada uno de los nervios espinales, los cuales la unión del C5 y C6 van a formar el tronco superior, el C7 va a formar el tronco medio, y C8 y T1 va a formar el tronco inferior. Cada uno de estos troncos va a tener dos divisiones posteriores o dos ramos, y estos ramos van a formar cada uno de los tres fascículos. Del tronco superior y del tronco medio vamos a formar el fascículo lateral. El tronco medio, de las uniones de los tres troncos, se va a formar el fascículo posterior, y del tronco inferior se va a formar el fascículo medial. Y ya cada uno va a dar los distintos nervios periféricos. Igual aquí tengo otra imagen para que se vea un poquito más, y esta imagen me gustó también porque se alcanza a ver cada una de los fascículos y de las raíces, qué es lo que nos van a inervar, así como que a grandes rasgos. Y aquí está con coloritos, no sé si lo alcanzan a notar. Es importante también que diferentes nervios periféricos van a ir saliendo a lo largo de todo el plexo braquial, no necesariamente hasta el final, como es el nervio largo torácico, el nervio dorsoescapular, el supraescapular o el subclavio. Y ya aquí para finalizar, tenemos los nervios que se van a formar al final, que tenemos que
del fascículo lateral y medial se va a formar el nervio mediano. Del fascículo lateral se va a formar el nervio musculocutáneo. Del fascículo posterior se va a formar el nervio axilar y el nervio radial. Y del fascículo medial se va a formar el nervio cubital, el antebraquial medial y el cutáneo braquial. Y aquí igual está otra imagen para que los podamos ver cómo es que se van formando. Importante saber un poquito sobre las funciones motoras de cada uno de los nervios. El nervio axilar tenemos que va a ser la abducción del hombro. Esto significa que va a ser la contracción del músculo deltoides. El nervio musculocutáneo nos va a ayudar a la flexión del codo. Eso significa que va a ser la contracción del bíceps, perdón. El nervio radial nos va a ayudar a la extensión del codo con la contracción del tríceps, la muñeca y los dedos. ¿Alguien tiene comentario? No, se activó un micrófono. Ah, ok. El nervio mediano nos va a ayudar a la flexión de la muñeca y de los dedos con la contracción del flexor radial del carpo, y el nervio cubital a la flexión de la muñeca y de los dedos con el flexor cubital del carpo. Y eso es como que a grandes rasgos. No sé si tengan dudas con lo de la anatomía del plexo braquial. Si no, continuamos. Ahora sí vamos a ver lo que son los bloqueos de plexo braquial. Hay diferentes tipos de abordaje. Yo voy a abordar nada más dos, los que decía en la presentación. Igual en las clases posteriores vamos a ver los demás abordajes. El primero es el abordaje interescalénico. Nos va a ayudar a bloquear tanto el plexo braquial como una parte del plexo cervical. Es muy bueno ya que anestesia la piel del hombro. Importante saber que este bloqueo no suele anestesiar el nervio cubital. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, igual con lo que ya vimos anteriormente de lo que nos va a inervar el nervio cubital y lo que nos va a ayudar a mover. Por consiguiente, este bloqueo nos va a servir mucho para cirugía de hombro y para cirugía de la porción proximal del húmero. Ya si es una cirugía de antebrazo o de mano, es relativamente útil, pero no se recomienda que se utilice para eso. Entonces, este bloqueo es más como quien dice, para hombro. Y el otro abordaje que les voy a comentar es el abordaje supraclavicular. En vamos a anestesiar todo el plexo braquial, todo el plexo distal y todos los troncos. Entonces, en este caso sí es muy útil para cirugía de codo, para cirugía de antebrazo, para cirugía de mano. Ahora sí, comenzando con las técnicas para el bloqueo interescalénico. Vamos a tener, primero les voy a comentar la técnica clásica o la técnica con parestesia sonoroestimulador, y después vemos la técnica con el ultrasonido. En cuanto a la técnica clásica, tenemos que vamos a tener a nuestro paciente en decúbito supino con la cabeza rotada hacia el lado opuesto del bloqueo. Se va a identificar el borde lateral del músculo esternocleidomastoideo mientras el paciente está elevando un poquito la cabeza. Se identifica posteriormente el músculo escaleno anterior que va a estar, debajo del esternocleidomastoideo por el borde posterior del esternocleidomastoideo y por encima de la clavícula, y se va a percibir un surco que va a estar entre los dos escalenos, el anterior y el medio. Importante como referencia anatómica, tenemos que la vena yugular externa también va a cruzar aproximadamente por C6 en este surco y se puede considerar como un punto de referencia. Para más fácil, aquí tengo una imagen que nos va a identificar un poquito más. De hecho, creo que ayer la doctora también les explicó un poquito con ultrasonido dónde se encontraba este surco. Entonces, vamos a tener el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, y en esa parte posterior vamos a identificar el escaleno anterior. Y importante, más o menos el surco lo vamos a palpar en C6. Para saber dónde es C6, otra referencia anatómica es el cartílago cricoides. Entonces, del cartílago cricoides vamos a hacer una línea hacia el músculo esternocleidomastoideo, y en la parte posterior del esternocleidomastoideo vamos a ver si detectamos el pulso de la yugular.
y más o menos en esa línea es donde vamos a identificar nuestro triangulito, bueno, nuestro punto de inserción, que es el surco interescalénico. En este surco vamos a incidir con una aguja aproximadamente de entre 25 a 50 milímetros con un ángulo de 45 grados en dirección caudal, así como se alcanza a ver en la imagen. La estimulación de los nervios del plexo va a darnos parestesias o fasciculaciones dependiendo del paciente, del músculo deltoides, del bíceps y del pectoral mayor. Va a ser lo que vamos a notar cuando se llegue a la zona donde vamos a colocar el anestésico. Si no hay estimulación, entonces lo que vamos a hacer es retroceder un poquito y reacomodar hasta que nos dé la estimulación que nosotros necesitamos. De hecho, en esta imagen, aparte de ver cómo se incide con la aguja, nos marca muy bien las referencias anatómicas, cómo está el cartílago cricoides, cómo vamos a hacer la línea hacia el esternocleidomastoideo. Aquí también está la clavícula para que lo veamos, hacemos como un triangulito y es en esa parte, en la parte superior del triangulito es donde se va a incidir. En cuanto al volumen, la bibliografía donde leí recomendaba administrar un volumen de entre 30 y 40 milímetros de la solución anestésica sin sobrepasar 0.5 mililitros por kilo. Ay, me faltó el punto aquí, perdón. Igual si lo vamos a hacer bilateral, también comentaba que era de 20 mililitros por cada lado, más o menos en promedio. Ya cuando vamos a utilizar el ultrasonido, vamos a colocar al paciente más o menos en la misma posición, en decúbito supino, semi-reclinado con los brazos a los lados o en decúbito lateral como tal. Y vamos a apoyar el transductor sobre el músculo esternocleidomastoideo a la altura del cartílago cricoides, que sería C6. Se va a identificar la arteria carótida interna y la yugular interna. Ya una vez que la hayamos identificado, el transductor se va a desplazar en dirección lateral y se van a identificar los dos músculos escalenos, el anterior y el medio. Y aquí hay una imagen de más o menos cómo se ve. Creo que ustedes lo vieron ayer en ultrasonido más práctico. Y vemos cómo aquí está el músculo escaleno anterior y el escaleno medio. Y en medio de los dos músculos van a estar los troncos del plexo braquial, que es donde vamos a colocar nuestro anestésico. Igual en esta imagen también se alcanza a ver cómo tenemos el músculo esternocleidomastoideo y el escaleno medio. Y aquí es donde se verían las terminaciones nerviosas y aquí tenemos a la tráquea y los anillos traqueales. Una vez que se visualizaron las raíces de los troncos, que son hipoecoicas como hipoecogénicas, que son obscuras en ese caso, se van a colocar las raíces en el centro de la pantalla, vamos a introducir la aguja, como se ve aquí en la imagen, y vamos a empezar a introducir el anestésico local para intentar disecar entre los dos músculos y se va a modificar obviamente la anatomía, lo que hablamos anteriormente. La aguja que vamos a introducir va a ser de entre 22 y 50 milímetros y se puede o no atravesar el músculo escaleno medio. Si se atraviesa, vamos a sentir el clic de las dos fascias del músculo y una vez que estemos ahí en la posición, vamos a aspirar, vamos a hacer prueba y si estamos en la posición, vamos a depositar de 15 a 20 milímetros de la solución anestésica entre los dos músculos. Y obviamente, con lo que hablábamos ayer, en este caso, como ya tenemos la visualización, pues no es necesario que haya estimulación motora. Complicaciones de este bloqueo,
igual las platicábamos también en la clase de Rudy antier, es el bloqueo del nervio frénico, que es el más frecuente, que nos va a dar hemiparálisis del diafragma. Lo que hablábamos, también lo que dijo Gerardo, que si va a ser bilateral, pues tener muy en cuenta esto para que no, de preferencia no nos pase, porque entonces sería una complicación grave. Si es nada más de un lado, pues no habría tanto problema. Otra complicación es la inyección subaracnoidea, la inyección de la arteria vertebral o bloqueo del nervio laringio recurrente, que también lo hablábamos, y un bloqueo del nervio simpático cervical, del ganglio estrellado, Vino, que nos va a dejar, ¿sí? para comentar algo ahí, de lo que decís de bilateral sí se complica y unilateral en algunos pacientes que tengan ya patología de base pulmonar o, bueno, cardíaca, Ok, que, lo, sí. que pues al bloquear la unión y diafragma sí se reduce a veces muy notoriamente, sobre todo la capacidad vital forzada y el BF1 se disminuye bastante. Pues se ha visto que se disminuye en esos pacientes más sobre todo, entonces pues tenerlo como en cuenta de que si es un viejito y está como ya comprometido pulmonarmente, pues también tienen en cuenta esto. Muy bien. Continúo. Ahora vamos a ver la técnica supraclavicular, el abordaje clásico. Se va a colocar al paciente. Nada más, si quieres, espérame un poquito, Albino. ¿Me puedes regresar las imágenes? ¿Otra más? ¿La del ultrasonido? Sí. ¿Dónde están las dos imágenes? ¿Otra más? ¿Esta? Sí. Nada más para comentarles, pues que en una, no, la del ultrasonido. Ah, Donde se ven los anillos traqueales, nada más que aquí. esta es como una referencia de ultrasonido. O sea, ahí empiezas, Sí. obviamente empiezas en la línea media y ya te vas yendo lateral. Bueno, nomás para comentar por lo que decíamos ayer, hay como dos maneras también en ultrasonido para identificarla. Una es esta. Empiezo viendo las estructuras laringeas y me voy lateral. Tengo que empezar en C6. Ahí se va a ser el nivel donde yo voy a poner, o sea, el cartílago crispus, voy a poner la sonda y me voy a ir retirando. Y la otra también que veíamos, la vamos a complementar con el supraclavicular. Una es encontrar la arteria subclavia y de ahí irte para arriba. Esas son las técnicas para visualizar. O sea, ya lo que veíamos, y es más sencillo si lo haces más bien empezando con la arteria subclavia e irte para arriba. Eso es como más sencillo visualizar. ¿Sale? Era el único comentario que quería dar. Si quieres, le seguimos, por favor. Sí. Ahora vamos con el otro abordaje, que es el supraclavicular. El abordaje clásico se va a colocar en el paciente en posición, en la misma posición que el interescalénico. Se va a identificar el surco interescalénico. Para identificarlos, vamos a palpar el pulso de la arteria subclavia en la parte inferior de este surco, o sea, por encima de la clavícula. Ya una vez identificando ese surco y la arteria subclavia, vamos a introducir una aguja de entre 22 y 40 milímetros justo por encima del dedo que palpa el surco. Ay, perdón. Bueno, ahorita vemos la imagen. Y a la altura de la clavícula, y se va a orientar la aguja en dirección caudal. Vamos a percibir, bueno, el paciente va a percibir un resalto que cuando se llega al plexo nos va a decir ya sea que tiene parestesias o que tiene dolor neural, y una vez que estemos ahí se va a inyectar aproximadamente entre 20 y 30 milímetros de la solución anestésica. Aquí tenemos una imagen de cómo vamos a encontrar. Ya identificamos el surco interescalénico, ahora nos vamos a ir a la parte inferior, vamos a identificar el pulso y vamos a darle de chance a un dedo por encima de la clavícula, y ahí es donde vamos a incidir en dirección caudal. Y si vamos a utilizar ultrasonido, lo que vamos a hacer es colocar a nuestro paciente en decúbito supino con la cabeza rotada hacia el lado contralateral. Obviamente, tanto para esta técnica como para la anterior, vamos a utilizar una técnica séptica. Vamos a colocar el transductor de forma lineal en el plano oblicuo coronal, en la fosa subclavia. Y
el plexo braquial lo vamos a ver como veíamos anteriormente, hipoecogénico, y va a estar lateral y caudal a la arteria subclavia. Y una vez que ya lo hayamos identificado, vamos a infiltrar la zona. Se va a avanzar posteriormente con una aguja de entre 22 y 50 milímetros y vamos a detenernos cuando lleguemos al plexo. Se aspira y se hace pruebas y si estamos ahí se van a introducir entre 15 y 20 milímetros de la solución anestésica y se va a observar cómo se va separando el plexo. Y aquí hay una imagen más o menos de cómo se ve. No sé si quiera usted explicar un poquito más, doctora. Aquí está la arteria, la vena, y aquí están los cordones posteriores y el cordón medial, que es donde vamos a incidir. Y el cordón lateral. Aquí tenemos cómo se ve el músculo pectoral mayor, el pectoral menor. Y como referencia también vamos a tener que se alcanza a notar la pleura. Y donde tenemos que llegar a incidir nosotros con la aguja es en toda esta parte, sin llegar obviamente a la arteria. No, pues nada más se introduce la aguja. O sea, aquí les decía que más o menos se forma como la imagen de un gorro frigio. En la de los interescalénicos es la imagen de mariposa. Los troncos los tres troncos formarían el cuerpo de la mariposa, los escalenos, las alas. Y en el caso de este bloqueo, lo que uno busca es el gorro frigio. Si se fijan, en el cordón lateral es más o menos, o sea, ahora sí que uno se lo tiene que imaginar, es más o menos la técnica. O sea, pues también es una técnica perivascular, ¿verdad? Ahí hay un vaso, el vaso nos va a ayudar de guía. Vamos introduciendo la aguja sin tocar el plexo y tenemos lo que ir haciendo es aislando el plexo y ver que se bañen las fibras nerviosas. Igual aquí está otra imagen para que se alcance a ver el músculo escaleno anterior, la arteria subclavia, como se nota, aquí está el plexo braquial con sus divisiones, lo que comentaba la doctora, y el escaleno medio también. Y aquí se alcanza a notar cómo también se puede llegar a ver la primera costilla y la pleura como referencias anatómicas. Y es aquí donde tenemos que depositar el anestésico local. Y las complicaciones, la principal de esta es que podemos llegar a hacer neumotórax y la inyección intravascular. Ya de ahí en más son las complicaciones generales de cualquier bloqueo periférico, que puede ser la sobredosis o la intoxicación por anestésicos locales, que la alergia que nos haga, lesión nerviosa, hematomas, infección o un bloqueo fallido o bloqueo incompleto. Y pues ya, sería todo. No sé si tengan dudas o preguntas. Como decía la